Nuestro conversatorio de hoy será sobre movilidad forzada por causas ambientales. Vamos a tener el honor de contar con nuestra comisionada argentina, la integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pollack. También nos va a acompañar Gabriela Pacheco, secretaria electa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estará con nosotros OIM, que nos ha mandado un video especialmente para este evento. Nos acompaña también Lucía Galopo. Ella es de la Universidad Nacional de Lanús y del CELS y trabaja en la especialización sobre migraciones. Y, por supuesto, nuestro amigo Cristian Fernández de FARN, que le hemos pedido que hable sobre el acuerdo de Escazú y la relación con las movilidades inducidas por causas climáticas y el extractivismo. Así que es un panel de súper lujo. Vamos a estar haciendo este seminario, esta jornada, como parte de nuestro trabajo de investigación en el proyecto Fénix, que venimos llevando adelante desde hace 3 años en el marco de esta investigación que estamos haciendo desde varias universidades y organizaciones no gubernamentales de Europa, África, Asia y América Latina. En la charla de hoy vamos a poner el énfasis en América Latina, el Caribe y los derechos humanos, y por supuesto vamos a abrir un diálogo con docentes, estudiantes, tanto de la Facultad de Derecho de la UBA como también que nos van a acompañar estudiantes también del CBC de nuestras distintas materias y cátedras. 3 semanas, 4 semanas. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Dalila Pollack. Yo soy coordinadora de proyectos en la Unidad de Migración, Ambiente y Cambio Climático en la OIM. Gracias por este espacio a la organización y lamento no poder estar, pero bueno, voy a compartir estas diapositivas sobre la movilidad ambiental y climática en la región y qué viene pasando en estos últimos años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de migración ambiental y migración climática? La migración climática es un subtipo de la migración ambiental. Cuando hablamos de migración ambiental, hablamos de un término paraguas que se refiere a un movimiento de personas que tienen que trasladarse, ya sea de manera forzada o de manera voluntaria, a zonas más seguras por el impacto de cambios repentinos o graduales del medio ambiente que inciden negativamente en sus vidas. Y acá entonces aparecen temas de distancia, menos distancia, más voluntario, menos voluntario, más permanente o menos permanente. Todo esto tiene que ver con la migración por motivos ambientales. La migración por motivos climáticos, entonces, es un subtipo que refiere a aquella movilidad vinculada con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y cómo estas emisiones generan estos impactos en la vida de las comunidades. Ya el IPCC, este grupo de expertos y expertas de la Convención de Naciones Unidas, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se reúne periódicamente a analizar el estado de avance científico-técnico de las investigaciones en relación al cambio climático, nos decía allá por 2014 que cada vez hay más evidencia de que estas amenazas climáticas funcionan como impulsoras directas de la movilidad climática, de la migración y los desplazamientos, pero también como impulsoras indirectas. Y acá hablamos de cómo juega el impacto del cambio climático en interacción con otros elementos económicos, sociales, incluso culturales, demográficos, para generar este tipo de movimientos o incluso también de inmovilidades, que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quiero decir, sí, es que estos factores ambientales y climáticos no
si bien puede ocurrir, ¿no? Que, digamos, que generen de manera más o menos, entre comillas, independiente, como variable independiente, desplazamientos. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de lo que fue Río Grande do Sul hace un año en Brasil y grandes inundaciones que generan este tipo de desplazamientos. Por lo general, este tipo de movilidades funcionan de manera eh, multicausal, interactuando con eh, vulnerabilidades preexistentes en relación a los medios de vida, a los recursos y las capacidades, a cuestiones de infraestructura, cuestiones sociales. Y también ya nos decía el IPCC que estos desplazamientos y movilidades y migraciones son fundamentalmente internos. En 2010, la Conferencia de las Partes acuerda y adopta el Acuerdo de Cancún, que empieza a introducir de manera explícita el enfoque de la movilidad humana en la agenda del cambio climático y nos habla de 3 tipos de movilidades. Nos habla del desplazamiento, la migración y la reubicación planificada, y desde el OIM hablamos de un 4º tipo de movilidad, que es la inmovilidad, que si bien no tiene anclaje en el Acuerdo de Cancún, sí aparece en los últimos años en la literatura especializada. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? El eje central para entender de qué hablamos cuando hablamos de desplazamiento es el carácter forzado. Tiene que ver con esa respuesta más que nada reactiva a eventos, por lo general repentinos, aunque también pueden ser de evolución lenta, pero en aquellos movimientos que son más que nada forzados, en donde las personas tienen menos agencia. Por el contrario, la migración, que es un tipo de movilidad asociado fundamentalmente con los procesos de evolución lenta, que permiten a las personas y a las comunidades tener más voluntad en estos procesos de movilidad, aunque por supuesto que hay grises, ¿no? Y hay matices, y uno podría preguntarse qué tipo de voluntad uno puede tener para tomar estas decisiones, pero lo que quiero decir es que no son tan reactivos como los desplazamientos. El traslado planificado, la reubicación planificada, se refiere a cuando un actor externo, por lo general el Estado, traslada a una comunidad o parte de esta comunidad que está habitando en una zona de riesgo o potencial desastre a una en condiciones de seguridad. Y cuando hablamos de inmovilidad, que es este 4º tipo, hablamos de aquella población que aún en contexto de desastre o potencial desastre no puede o no quiere trasladarse a una zona segura, y esto puede ocurrir por numerosas cuestiones. Puede ocurrir porque realmente no hay una infraestructura que lo permita, porque, por ejemplo, todas las rutas se han visto inundadas, o bien por temas más simbólicos, ¿no? En el sentido de la inexistencia de redes y capital social que le permita a esta persona trasladarse a otro lugar, o la imposibilidad de restablecer sus medios de vida, o incluso el deseo de permanencia, y esto aparece mucho en todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y el derecho al arraigo y el tema del arraigo, y la vinculación con el territorio, ¿no? Bueno, y un poco acá repasamos estos 4 tipos de movilidades. El tema de los datos en la región es un desafío. Lo cierto es que hay pocos datos en relación a este tipo de movilidades, porque como decía al principio, son movilidades que por lo general suceden de manera multicausal,
con lo que muchas veces este tipo de movilidades quedan encubiertas por movilidades de tipo económicas, laborales. Entonces, incluso si vamos a territorio con una encuesta a preguntar por qué migró esta persona o por qué se desplazó, o cómo fueron los impulsores de estos movimientos, es probable que una persona afectada por una sequía durante los últimos años, que vio impactado en sus medios de vida vinculados con la cosecha o en el ganado, haga referencia más que nada a la dificultad de la cosecha o la muerte de su ganado o la incapacidad de la reproducción del ganado, pero no necesariamente que nos relate sobre la sequía. Con lo cual, digamos, es interesante como para tener en cuenta cuando uno va a territorio y qué preguntas hacer en estos relevamientos para poder llegar a, eh, a un elemento más, no diría la principal ni diría la única, pero sí a ver, digamos, cómo opera estos factores ambientales y estos factores climáticos en la interacción con estos otros factores de vulnerabilidad. No obstante, digamos, este disclaimer en relación a estos desafíos, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la IDMC, registra los desplazamientos, recuerden, digamos, solo específicamente los desplazamientos, no hablamos de la migración ni de la reubicación planificada, menos aún de la inmovilidad, que es más compleja aún la recolección de información en relación a esas dinámicas. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento entonces recolecta datos de no solo de los medios masivos de comunicación, pero también de los informes de gestión de riesgo, de desastres, con sus formularios de daños y necesidades, incluso también algunos institutos nacionales de estadística de la región relevan algunos datos, son realmente muy pocos, hay pocas experiencias, por ejemplo, en los censos México y recientemente Uruguay integró una pregunta sobre migración en contexto de desastre, pero lo cierto es que no es algo generalizado. No obstante eso, registra 13.1 millones de nuevos desplazamientos por desastres, hablamos de nuevos desplazamientos internos en la región. Se refiere a movimientos y no personas. Me voy a apurar un poquito. Luego la migración que por lo general se origina de las zonas rurales, un poco por todo lo que estuvimos conversando, de los impactos ambientales y climáticos, y los desafíos en términos de vulnerabilidades y de falta de infraestructura. De zonas rurales a las ciudades e incluso también ocurre entre ciudades, pero como decía, no hay muchos registros en relación a estos datos. Sí comentar el desafío que enfrentan las ciudades al recibir estos flujos provenientes de los ámbitos rurales, que por lo general se establecen en las zonas periurbanas, ya zonas con una serie de desafíos estructurales en relación a la infraestructura y el acceso a servicios, y la llegada de nuevos flujos, por supuesto, complejiza aún más cuando no hay una política pública de integración, ¿no? Y de recepción de estos flujos. Reubicaciones planificadas en la región hay muchísimo más de estas. Surge de un mapeo que se hizo en la CCM hace algunos años, pero lo cierto es que hay muchísimos más, con todos los desafíos que estas reubicaciones implican en términos de presupuesto, sin duda, porque demandan un presupuesto enorme, pero también en términos de abordajes. Muchas veces se piensa la reubicación planificada como el traslado de las viviendas, pero lo cierto es que hay muchísimo más en relación a eso, y en este sentido recalcar la importancia de los protocolos
que en la región hay ejemplos interesantes. Me gustaría resaltar el de Uruguay, que tiene un enfoque muy inclusivo, incluso en lo que tiene que ver con el restablecimiento de los proyectos de vida, ¿no? La reintegración laboral, la cohesión social, incluso la memorialización de los espacios que se están dejando. Entonces hay experiencias interesantes para retomar. Y luego, un poco en relación a lo de la inmovilidad, bueno, les estaba comentando entonces esto de poblaciones que quedan atrapadas, e incluso, digamos, es interesante también pensarlo desde la perspectiva de género y cómo el impacto diferenciado, ¿no? Vinculado con temas de género y cómo muchas veces son las mujeres las que no pueden, quedan inmóviles en un contexto en donde no tienen recursos para rearmar sus proyectos de vidas en destino, o, digamos, hay temor por el tránsito en relación a lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, son elementos también para tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a las amenazas vinculadas con la movilidad en la región, muy breve, las inundaciones son la primera causa de los eventos que generan desplazamiento, pero también hay tormentas y otros eventos hidrometeorológicos, bueno, sequías, la sequía solo por mencionar, no solo en el corredor seco, pero la escasez hídrica se está muy presente, incluso también más cercano nuestro, en el Gran Chaco americano, que ya conocemos los problemas en relación al acceso al agua, al agua, al agua para consumo personal, pero también para el desarrollo de los medios de vida, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. La subida del nivel del mar es otro elemento que también, otra amenaza que genera, fundamentalmente vinculado con reubicaciones planificadas, en todo lo que tiene que ver con los litorales costeros. Recientemente estuvimos en Costa Rica desarrollando una herramienta de costeo sobre pérdidas y daños en contextos de subida del nivel del mar, de marejadas. Lo cierto es que las comunidades enfrentan situaciones muy desafiantes en contextos en donde lo único que queda es reubicarse porque no hay nada que se pueda hacer para frenar el mar. Bueno, nada en este contexto, ¿no? Por supuesto hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con la mitigación. Pero bueno, lo cierto es que actualmente, mientras se trabaja en la mitigación, hay que también hacer algo para afrontar las pérdidas y daños de estas comunidades. Y antes de pasar a cuestiones geofísicas, también mencionar que otros elementos y otras amenazas que aparecen en los últimos años son los incendios exacerbados por el cambio climático, un poco vinculado con las sequías que planteaba antes. Y bueno, y finalmente, sí, las amenazas más geofísicas que tienen que ver con terremotos y erupciones volcánicas. Solo para terminar, en cuanto a los marcos internacionales que abordan estas temáticas, hay diversos pilares: la agenda climática, con todo lo que tiene que ver con fundamentalmente la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el equipo de tareas sobre desplazamiento, lo que tiene que ver con los marcos sobre movilidad humana, y ahí aparece el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la Agenda Nansen también, y todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo de desastre, por supuesto el marco de Sendai y las directrices sobre desplazamiento interno. Estos son como los marcos, por supuesto en el contexto también de los tratados internacionales de derechos humanos, que encuadran el abordaje de la movilidad ambiental y climática en el mundo. Bueno, muchísimas
muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad. Y ahora sí, vamos a ir al Zoom. La tenemos allí a Gabriela Pacheco, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que agradecemos muchísimo también la conexión. Sabemos que estás enferma, así que valoramos doblemente esta presencia tuya aquí. Sobre todo queríamos que Gabriela nos compartiera más detalles de la opinión consultiva sobre crisis climática y en qué medida también se vincula con las posiciones que la Corte está teniendo en materia de migraciones y movilidad forzada. Bueno, Gabriela, te escuchamos. Muchísimas gracias. No tiene habilitado el micrófono. ¿Nos escuchás? Tendrías que prender tu audio. Ahí lo desmutió. ¿Ahí? Ahí lo desmutió. Hola, ¿ustedes me escuchan? Ahora perfecto. Gracias. ¿Me escuchan, María José? Sí, te escuchamos. Bueno, yo la escucho como muy lejos, entonces no sé si ya me corresponde el uso de la palabra. Sí, te presentamos y te escuchamos. Perfecto. Gracias. Bueno, empiezo por darles muy buenas noches a todos y todas. Pues dar un saludo muy especial a la profesora Lubertino, quien ha coordinado este evento. Y pues es un privilegio para mí estar también acompañada de la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Andrea Pochar, así como brindar pues un cordial saludo a la señora Corral de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y a todas las personas que nos acompañan, alumnos, profesores. Yo, para que sepan, no puedo verles, o sea que estoy aquí como hablando, viéndome a mí misma, pero no puedo ver el salón. Entonces, bueno, empezar por agradecerles pues sacar tiempo de esta noche para escuchar este conversatorio tan importante. Empezar por decirles pues, que yo soy la secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la región de América. Es uno de los dos órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El otro órgano es la Comisión Interamericana, de la cual es vicepresidenta la señora Pochak. Y entonces, pues nos estaremos, creo que, complementando con la información. Bueno, ahora sí, puedo ver el salón. Pues un gusto saludarles, un gusto. Bueno, en América Latina, creo que yo pude escuchar algunas partes del video, otras no, por eso pedí que después me lo manden, porque creo que contiene información muy importante, pero como saben es una de las regiones más biodiversas y a la vez más desiguales del planeta. Entonces la emergencia climática en nuestra región se ha convertido en un multiplicador de vulnerabilidades que también pues, inciden en la movilidad humana. Las inundaciones extremas, las sequías prolongadas, la pérdida de territorios costeros, de cayos e islas, los huracanes que son más intensos, así como los desastres socioambientales derivados de actividades extractivas, están forzando a miles y miles de personas y comunidades a desplazarse, ya sea dentro de sus propios países o más allá de sus fronteras, y esto es el tema que nos ocupa hoy. Este fenómeno también combina factores ambientales con condiciones que ya estaban ahí, ¿no? Con condiciones sociales, económicas y políticas que son preexistentes, y representa entonces uno de los mayores desafíos contemporáneos para la protección de los derechos humanos en nuestra región, en América Latina. Me han solicitado hacer una exposición que esté enfocada en la jurisprudencia de la Corte y que se estará complementando pues, con el aporte de las otras instituciones. Empiezo entonces por indicar que el sistema interamericano, como todo, Comisión y Corte, han dado pasos decisivos en esta materia
La Corte particularmente ha sostenido que la Convención Americana protege el derecho a un ambiente sano a través del artículo 26 de la Convención Americana relativo al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hay que entenderlo en armonía con el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. El desarrollo jurisprudencial de este derecho lo inició la Corte en varios casos contenciosos, es decir, a través de sentencias relativas a la protección de derechos de los pueblos indígenas, como lo fue el caso de la comunidad indígena Yaquiaxa contra Paraguay, el caso del pueblo Saramaca contra Suriname, en los cuales la Corte reconoció que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas está vinculado con la protección y acceso a los recursos que se encuentran en los territorios de estos pueblos. Recursos que son necesarios para su supervivencia, para el desarrollo y para la continuidad del estilo de vida de esos pueblos. Esta vinculación permitió precisamente comprender que la degradación ambiental puede afectar no solo el derecho a la propiedad, sino también el modo de vida, la identidad cultural y la supervivencia misma de los pueblos indígenas. Posteriormente, en la opinión consultiva 23, en el 2017, relativa al medio ambiente y derechos humanos, el tribunal desarrolló ya de forma más sistemática el contenido del derecho a un ambiente sano, señalando que se ha entendido como un derecho con notaciones tanto individuales como colectivas, y que en su dimensión colectiva el derecho constituye pues un interés universal, y desde ahí ya la Corte indicó que es importante tanto para las generaciones presentes como futuras. Y en cuanto a la dimensión individual, indicó que en la medida en que la vulneración a este derecho puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas, tiene entonces una repercusión sobre los derechos a la salud, a la integridad, a la vida, entre otros. Este avance se consolidó en decisiones posteriores emitidas ya en sentencias, es decir, a través del uso de las facultades contenciosas de la Corte, en el caso de las comunidades indígenas, miembros de la Asociación La Cajoná de Argentina, en el caso del pueblo indígena Uba y sus miembros, el caso contra Colombia, y en un caso contra Perú, el caso de los habitantes de La Oroya, donde la Corte examinó de manera específica los deberes de prevención, precaución, mitigación y evaluación del impacto ambiental. Precisó la Corte en esas sentencias los deberes de los estados de adoptar marcos regulatorios adecuados, de realizar estudios de impacto ambiental de forma rigurosa, oportuna, y de supervisar efectivamente las actividades que pueden generar daños. Y ya, digamos, la mayor evolución jurisprudencial vino en este año 2025 con la emisión de la opinión consultiva número 32 sobre emergencia climática y derechos humanos, que articula ya pues los estándares en un nuevo contexto global y establece obligaciones estatales claras para enfrentar los riesgos ambientales y climáticos. Y vale destacar que fue una opinión consultiva que tuvo pues el mayor número de participaciones en la historia de la Corte. Y esto lo resalto porque no me da tiempo acá de exponer las funciones de la Corte, pero sí es importante resaltar que es precisamente esta función de emisión de opiniones consultivas la que permite una mayor participación, ¿verdad? No es como un caso contencioso, sino que pueden presentar observaciones cualquier persona, cualquier grupo de personas, estudiantes, asociaciones, y tuvo entonces una recepción realmente donde se produjo un diálogo global, ¿no? Y un diálogo entre generaciones. Recibió la Corte observaciones no solo de estados, no solo de instituciones y organizaciones, pero también de niños, niñas, adolescentes, miembros de pueblos indígenas. Es a través de esa opinión consultiva que la Corte pues, va profundizando en este derecho humano autónomo, y también indica que hay un derecho autónomo a un clima sano, está precisamente derivado del ambiente, del derecho a un ambiente sano,
y define las obligaciones estatales frente a la crisis climática. La Corte se refirió a obligaciones generales de los estados, no, son muchísimas páginas la opinión consultiva, entonces no me voy a detener en cada una de ellas, pero quizás sí únicamente como introducir que se refirió a las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, de asegurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, indicando que los estados tienen una obligación de destinar para ello el máximo de recursos disponibles para proteger a las personas y grupos que por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad están expuestas a los impactos más severos del cambio climático. Resaltó, como siempre lo hace, la obligación de adecuar el derecho interno para proteger estos derechos, la obligación de cooperación de buena fe, a la que después me voy a referir con un poco más detalle. Esto, entre otras obligaciones, como la digamos, establecer y definir y actualizar metas y planes de adaptación nacional conforme a la máxima ambición posible. Todas estas obligaciones generales se deben cumplir por los estados tomando en cuenta las obligaciones concretas que emanan de la protección a derechos tales como integridad personal, salud, vida, propiedad, vivienda, libertad de residencia y circulación, derecho al agua y la alimentación y otros derechos a los que se refirió la Corte, tales como también el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la cultura, a la educación. Es decir, todos esos derechos sustantivos respecto de los cuales la Corte tiene una jurisprudencia constante y que se ven expuestos a una vulneración precisamente por los efectos de la emergencia climática. La Corte resaltó que todo este cumplimiento de obligaciones tiene que ser atendida por los estados con un enfoque interseccional que tome en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los grupos y personas y que van a recibir, por tanto, los impactos más severos del cambio climático. En cuanto a la movilidad humana inducida por la crisis climática, ya me imagino que la comisionada Pochak se referirá a la resolución emitida por la Comisión en el año 2024, que también me parece muy importante destacar, y destacar que los estándares de la Comisión también vienen a ser retomados por la Corte Interamericana en sus opiniones consultivas. De acuerdo también con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, pues precisamente el cambio climático propicia la movilidad humana en 4 escenarios particulares, que los vimos ahora un poco en el video, los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos, el deterioro gradual del ambiente en las zonas costeras y el aumento de los riesgos de desastre que entraña precisamente el reasentamiento de personas fuera de las zonas de alto riesgo, entre otros. La Corte Interamericana, en su opinión consultiva número 32, advirtió que los desastres pueden generar migraciones y desplazamientos involuntarios en forma directa o en forma indirecta, cuando se suman a situaciones de vulnerabilidad y factores de desplazamiento preexistentes, como conflictos, violencia, pobreza, inseguridad alimentaria o desigualdad, y que ello afecta a millones de personas en el mundo. Previo a referirme es decir, no me voy a referir a todos los derechos humanos que se pueden ver afectados porque no nos alcanzaría el tiempo, pero me voy a enfocar en lo que es el derecho de circulación y residencia, previo a lo cual sí veo importante resaltar algunas consideraciones que hizo la Corte en la opinión consultiva 32 sobre el deber de cooperación, la obligación de cooperar de buena fe entre los estados. Resaltó la Corte que forma parte ese deber del derecho internacional consuetudinario y se deriva del principio de buena fe en las relaciones internacionales. Asimismo, resaltó los instrumentos que contemplan ese principio de cooperación, entre ellos la Carta de la OEA, también los principios incluidos en la Declaración de Estocolmo de 1972 y la de Río del 92, los cuales destacan la importancia de la cooperación para controlar, evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener sobre el o para el medio. Asimismo, la Declaración de Río presenta el principio de cooperación en forma conjunta con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este es un principio que también es sumamente importante para entender el tema que nos ocupa hoy, a partir de lo cual se señala que en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los estados tienen responsabilidades que son comunes pero diferenciadas, ya que los países desarrollados deben de reconocer la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de los recursos financieros de los que disponen. Y son dos puntos a tomar en cuenta, ¿verdad? Quienes han causado, digamos, los mayores daños, pero también los recursos que se disponen para mitigar estos daños. La Corte también indicó que esta obligación de cooperación cobra una especial relevancia en todos los contextos en los cuales la comunidad internacional persigue objetivos comunes, enfrenta problemas comunes. Y esto sucede precisamente en el abordaje de las causas y los impactos de los flujos migratorios directos e indirectos derivados del cambio climático. La Corte resaltó que en tales circunstancias el deber de cooperación está estrechamente relacionado con el principio de equidad, en la medida que exige que la comunidad internacional tome en cuenta las nociones de justicia para aplicar las normas internacionales y que haya una cooperación que tome en cuenta las diferencias y capacidades y responsabilidades entre los estados. Entonces esto es totalmente aplicable a la movilidad por causas ambientales, ya que este es uno de los problemas comunes en donde se debe aplicar estos principios. Por otra parte, la Corte pues también resaltó que este deber de cooperación en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador, y que es especialmente importante la cooperación económica y técnica, precisamente. También indicó que se debe digamos que esa obligación de cooperación debe ser interpretada a la luz de los principios de equidad y de responsabilidad comunes pero diferenciadas, y que los estados pues deben de destinar, digamos que la cooperación, o deben ser destinatarios de la cooperación también, digamos, no solo que deben de cooperar, sino que también recibir esa cooperación, de lo cual verdad depende que haya una respuesta integral y oportuna a las causas y efectos de la emergencia climática. En cuanto ya específicamente al derecho en el cual me iba a detener un poco más, que es el derecho de circulación y residencia, la Corte resaltó que este derecho, digamos que establece algunas obligaciones en esta materia, entre otras, la de adoptar medidas para prevenir con debida diligencia reforzada las migraciones y desplazamientos forzados derivados directa e indirectamente de desastres y de otros impactos del cambio climático, la obligación de establecer un marco normativo adecuado que disponga a nivel interno mecanismos legales, mecanismos administrativos que sean efectivos para garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales debido a los efectos del cambio climático, la obligación de establecer mecanismos efectivos para garantizar la protección humanitaria a esas personas a través de categorías migratorias adecuadas, como podrían ser, por ejemplo, las visas humanitarias, la autorización de permanencias temporales o la protección bajo algún estatus, como podría ser el estatus de refugiados u otros similares que les pueden llegar a brindar protección. La Corte advirtió pues que el cambio climático genera diferentes formas de afectación de la libertad de circulación, resaltó entre otros principalmente los desastres, como estos generan migraciones y desplazamientos involuntarios, y también
cómo ello se suma, pues como decía, a condiciones que ya existen en cada país, ¿verdad? Como son la pobreza, la violencia, la inseguridad y las desigualdades, ¿no? La Corte resaltó con respecto a nuestra región específicamente cómo esto afecta no solo a millones de personas en el mundo, pero específicamente en nuestra región, cerca del 80% de los desplazamientos internos en 2022, que era el dato que la Corte tenía en ese momento, fueron propiciados precisamente por desastres, que son números de los que a veces no estamos tan claros, pero es importante entonces conversatorios como este para darle pues la debida importancia a su atención. La Corte también indicó que los desplazamientos forzados pueden ser productos de otros impactos del cambio climático, tales como la pérdida de tierras fértiles, las sequías, la inestabilidad en ciclos de agua, la pérdida de cultivos, el aumento en los niveles del mar o el aumento drástico de las temperaturas, lo cual, como sabemos, redunda en una inseguridad alimentaria y en no contar pues, con las mínimas garantías para mantener el modo de vida en el lugar donde se reside. El desplazamiento causado por la interacción entre impactos del cambio climático y las causas tradicionales además motivan el desplazamiento. Hay algunos otros datos que la Corte para fundamentar todo esto dio en la opinión consultiva, pero por ejemplo se puede hacer notar uno de los datos de 2023 como en una comunidad en Honduras una sequía redujo la producción agrícola e impidió el acceso al agua hasta llevar al 80% de la comunidad a emigrar fuera del país. Esto es solo un ejemplo, pero así durante días de audiencias públicas de esa opinión consultiva, la Corte recibió muchísimos ejemplos como este a través del mundo. También, de acuerdo con ACNUR, la mayoría de las personas movilizadas en el contexto del cambio climático son desplazados internos. Y lo escuchábamos, bueno, fue una de las pocas partes que pude escuchar del video, pero esto es muy importante también de entender. O sea, también existen eventos de migración transfronteriza por razones climáticas, pero también hay muchísimo desplazamiento interno que debe ser pues, atendido por los estados. Esto pues hace que también la protección de ciertos derechos que sabemos que son básicos requiera de, digamos, de cumplimiento de obligaciones adicionales por parte de los estados. Siempre se van a ver más perjudicados el derecho a la vida, la integridad, la salud, la vivienda, el derecho al agua, la alimentación, ¿verdad? Entonces todo esto es esencial para prevenir la movilidad forzada, la función de esos derechos para prevenirla precisamente. También la Corte destacó que tendrían que adoptarse, digamos, medidas dirigidas a proteger los derechos de las personas y comunidades que ya sabemos que están en riesgo. Es decir, estos temas no tienen necesariamente que llegar por sorpresa a las autoridades gubernamentales, ya se sabe y hay que darle un seguimiento a cuáles son esos riesgos, esas épocas del año donde hay riesgos del país donde hay riesgos y entonces se tienen que incluir pues, precisamente mecanismos de acceso a información y de participación en la definición de la naturaleza y el nivel de riesgo que las personas enfrentan y qué posibles medidas implementar para su mitigación. Asimismo, es obligación de las autoridades públicas informar con antelación razonable la fecha prevista para cuando se van a hacer reubicaciones o el retorno de grupos que se ven afectados precisamente. El Estado tiene también que prever mecanismos de sensibilización destinados a las autoridades pertinentes, a las comunidades y a los grupos poblacionales en riesgo de experimentar procesos de movilización climática. Asimismo, entre muchas otras obligaciones que resaltó la Corte, está la de establecer albergues temporales y zonas de reasentamiento que sean seguras
el monitorear y prevenir la trata de personas en todos estos contextos, el garantizar que las personas desplazadas reciban atención humanitaria adecuada, reciban servicios esenciales como alimentación, agua, saneamiento, atención médica sanitaria y educación. Asimismo, la Corte resaltó, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, que los estados tienen que asegurar el respeto a la unidad familiar en aquellos procesos de movilización humana y garantizar condiciones seguras para la movilización. La Corte resaltó que las relocalizaciones deben ocurrir solo en circunstancias excepcionales, realmente cuando sean inevitables y sean necesarias por la inviabilidad de mantener asentamientos humanos en zonas propensas al peligro, cuando sean necesarias para preservar derechos como vida, integridad y salud de las poblaciones. Asimismo, la Corte volvió a resaltar este principio de cooperación del que les hablaba anteriormente y destacó que la protección efectiva de los derechos humanos de las personas movilizadas requiere de la cooperación activa entre los diversos estados y realizó pues algunas indicaciones a ese respecto en las que no me voy a detener, pero les invito a consultar la opinión consultiva. Y ya para ir llegando a finalizar, la Corte también se refirió o dio un espacio importante a las poblaciones más vulnerables a los efectos del desplazamiento forzado por causas ambientales y enfatizó el deber indispensable de adoptar un enfoque diferenciado frente a la movilidad forzada por causas ambientales en América Latina, ya que los impactos del cambio climático y los procesos migratorios que desencadena no afectan a todas las personas por igual, y eso es algo que se debe tomar en cuenta a la hora de dar cumplimiento a las obligaciones. La Corte también en la opinión consultiva 21, que esta Corte no la había mencionado por motivos de tiempo, pero es una opinión consultiva sobre los derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y de necesidad de protección internacional, advirtió que los niños, niñas y adolescentes migrantes enfrentan riesgos particulares que pueden exigir protección internacional o medidas complementarias de resguardo, lo que exige a los estados recabar información sobre factores personales, tales como la historia personal, su condición de salud y el entorno ambiental en que se desarrolló la migración, para determinar así la situación concreta de riesgo de vulneración de derechos en su país de origen, en el país de tránsito o en el país receptor, que amerite una protección complementaria o que evidencien otras necesidades de protección o asistencia humanitaria. En el caso de habitantes de La Oroya contra Perú, la Corte estudió la forma en que la degradación ambiental puede convertirse en un factor determinante de desplazamiento forzado, especialmente para quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad. En ese caso específico, una sentencia del caso contencioso, la Corte concluyó que la contaminación extrema del aire, el agua y el suelo, producto de actividades del complejo metalúrgico y de la falta de regulación y fiscalización estatal, vulneró los derechos al ambiente sano, la salud, la vida y la integridad personal de la población de La Oroya, y que afectó de forma desproporcionada precisamente a niños, niñas y adolescentes. El tribunal en ese caso contencioso destacó que varias de las víctimas del caso debieron abandonar La Oroya porque permanecer allí significaba un riesgo real para su supervivencia y desarrollo, como lo revelaron los testimonios y exámenes médicos. Y subrayó el tribunal que en contextos de pobreza, marginación y discriminación estructural, los impactos en el ambiente recaen con mayor intensidad en grupos de situaciones de vulnerabilidad y que amplifican los efectos dañinos. En conjunto, estos desarrollos jurisprudenciales a los que me he referido, realizados a través de la función contenciosa y la función consultiva de la Corte, evidencian que la movilidad humana inducida por la crisis climática no puede entenderse sin reconocer la interacción de múltiples factores de vulnerabilidad que también condicionan de forma distinta la exposición al riesgo y la necesidad de respuesta a cada persona y a cada comunidad.
Y este reconocimiento pues orienta también la interpretación de los estándares interamericanos y debe orientar las políticas públicas que incorporen respuestas diferenciadas y más precisas frente a los desafíos actuales. Con esto voy concluyendo, pues se hace un poco tarde y me parece muy importante escuchar adecuadamente a la señora comisionada. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, muchísimas gracias. No sé si escuchar, pero hay aplausos por tu disertación. Te queremos pronto por Buenos Aires y por la UBA cuando estés aquí para que nos visites y que te den nuestros saludos también a Verónica Gómez, que fue quien te recomendó y agradecerle la recomendación. Y sin más prolegómenos, quiero dar paso, por supuesto, a la señora comisionada, a nuestra querida amiga Andrea Pollack. Ella es o ha tenido durante todo este tiempo también el rol de relatora en movilidad, así que también tiene una expertise en la comisión en el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas y hola a la secretaria electa, que va a comenzar siendo secretaria el 1 de enero, ¿verdad, Adela? No, en abril. En abril creo que termina su función Pablo Saavedra y empieza ella. Efectivamente, además de ser actualmente vicepresidenta, soy relatora de movilidad humana en la comisión y desde ese rol impulsamos una resolución, la resolución 224 que emitimos el año pasado y sobre lo que quiero hablar. Voy a tratar de ser breve porque es tarde y para poder dar lugar a algún intercambio posterior. Agradecer por supuesto a María José por la invitación y un gusto compartir con ustedes este panel. La idea entonces es comentar muy brevemente cómo la Comisión Interamericana ha interactuado con esta temática, luego desarrollar un poco la resolución 224 sobre movilidad humana. Nosotros la denominamos resolución sobre movilidad humana inducida por el cambio climático. Le dimos bastante vueltas al tema, al título, y llegamos a la conclusión de que lo mejor era hablar de inducida, no forzada, ¿no? Porque hay distintos factores que promueven la movilidad. Fíjense que nosotros usamos movilidad, no usamos migración, porque el concepto de movilidad está abarcado también en la cuestión del desplazamiento interno. De hecho, la relatoría de movilidad abarca cuestiones que tienen que ver con personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, apátridas, víctimas de trata y también víctimas de desplazamiento interno. Entonces, usamos el concepto de movilidad. Por supuesto, hace mucho tiempo que un dato, antes de entrar en el tema, es una resolución que emitimos por unanimidad. Y siempre lo marco porque en este contexto institucional, político, que está atravesando el sistema interamericano, y particularmente la Comisión Interamericana, es un hito sacarlo por unanimidad, y bueno, es una resolución que logramos la unanimidad. La relatoría de movilidad humana hace mucho tiempo que se viene refiriendo a la cuestión del cambio climático y la migración. Hace más de 15 años, en el 2013, por primera vez de manera explícita, la Comisión habla del concepto de migrantes ambientales en un informe temático sobre migrantes en México. En ese informe ya se hacía referencia a la relación entre los desastres climáticos, el cambio climático y la afectación a múltiples derechos, incluido el derecho de circulación y residencia, y la necesidad de proteger a las personas que se ven forzadas a movilizarse, a desplazarse por esos factores. Por supuesto, también este tema es parte de informes de admisibilidad, de medidas cautelares, comunicados de prensa, audiencias regionales. Por ejemplo, tuvimos una específicamente en febrero de 2024 porque buscamos que la resolución que se estaba generando tuviera una amplia participación.
y bueno, tuvimos una audiencia específica en febrero del 2024. Paralelamente, la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la REDESCA, de la Comisión, también fue teniendo distintos desarrollos, con una resolución específica sobre emergencia climática en el 2021 y diferentes informes temáticos. Algunos ya fueron mencionados, hace poco se emitió uno en relación con las inundaciones y otro también sobre los incendios en Bolivia. Pero bueno, entendemos que esta resolución 224 sobre movilidad humana inclusiva por el cambio climático es uno de los principales aportes que buscamos dar, y buscamos dar una resolución y no un informe. Quisimos hacer algo bien concreto, bien específico, con pocas páginas. Y lo adoptamos finalmente el 26 de diciembre del año pasado y establece una serie de directrices generales con dos propósitos. El primer propósito es un entendimiento integral y comprensivo de la movilidad climática, ya que se examina, como dijo Gabriela, todo el ciclo del desplazamiento, desde la necesidad de prevenir que las personas o comunidades deban migrar o movilizarse por esos efectos, pasando por situaciones de movimiento y la posible necesidad de protección internacional, hasta la búsqueda de soluciones duraderas, sea mediante el retorno seguro al lugar de residencia, o sea, una vez que la gente se trasladó, la obligación del Estado de promover el retorno, pero también ante la imposibilidad del retorno, la reubicación planificada. Entonces, intentamos dar directrices para todo el ciclo, ¿no? Para todo el ciclo de desplazamiento, desde la prevención hasta la posibilidad de retorno o de reubicación planificada. El segundo propósito de la resolución es que intenta facilitarle a los estados y a otros interesados, a otros actores, cuáles son los derechos, deberes y obligaciones que corresponden a cada una de estas etapas. O sea, qué debe hacer el Estado para prevenir una migración, una movilidad inducida por el cambio climático, o para apoyar a las personas en movilidad, o para fomentar cuáles son las obligaciones específicas en cada una de las etapas de este ciclo. Y pues, básicamente intentamos, con esta redacción que no deja de ser una redacción internacional, impulsar o fomentar o apoyar políticas públicas sobre movilidad climática con un enfoque basado en derechos humanos. Todo esto sin crear nuevos derechos o figuras legales novedosas, sino recopilando, recuperando todos los desarrollos que el sistema interamericano había hecho en todos estos años. Por supuesto, esta resolución fue generada con participación estatal, pedimos aportes a los estados, pedimos aportes a la sociedad civil, recolectamos información sobre buenas prácticas o malas prácticas, y llegamos a la conclusión de que esto era lo que se necesitaba. Y entonces en la resolución básicamente es muy larga, tiene varias recomendaciones o varios principios, pero quiero dedicarme a tres. La primera, clara, estamos intentando con esta resolución es fortalecer la capacidad estatal para recolectar información y producir datos confiables. O sea, lo primero que advertimos es que falta información confiable sobre este fenómeno, no hay diagnósticos, no se sabe cuánta gente está en una situación de emergencia, cuánta gente está viviendo en una situación que necesita movilizarse, cuánta gente se ha movilizado, no hay datos. Sin datos no puede haber políticas públicas eficientes. El acceso a la información y la disponibilidad de estos datos permite mejorar el conocimiento de las dinámicas de movilidad y brindar respuestas acordes y efectivas. Por eso, con esta línea, con esta primera acción fuerte que intentamos modificar, la resolución propone, entre otras, las siguientes estrategias. Por un lado, fortalecer las instituciones encargadas de recopilar datos e información meteorológica, climática, sobre desastres y sobre personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento, y uniformar criterios conceptuales en materia de movilidad climática. Entonces, fortalecer instituciones. La segunda, para fortalecer la capacidad de recolectar información, es disponer de redes o alianzas de colaboración con entidades gubernamentales de los distintos niveles,
federales, municipales, locales, departamentales, provinciales, redes entre entidades gubernamentales y organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La resolución también propone establecer registros administrativos con el objetivo de caracterizar a esas personas de acuerdo con sus necesidades individuales. Los estados deben tener información sobre las personas que están en riesgo o en movilidad inducida por el cambio climático y dar seguimiento a estas personas, ¿no? Con las distintas institucionalidades que tengan. Se necesitan entonces registros poblacionales en las encuestas de hogares, en las campañas de relevamiento de información sobre personas en situación de movilidad humana. Por supuesto, estos registros deben preservar el principio de confidencialidad y en especial el derecho a la privacidad y la protección de datos, pero deben ayudar a elaborar y diseñar políticas públicas para prevenir, para reorientar las políticas en este sentido. La segunda acción prioritaria, dijimos, la primera que busca la resolución es mejorar la recopilación de datos. La segunda acción prioritaria es trabajar en la prevención. Le dimos mucha bolilla a las políticas que tiene que adoptar el Estado en la prevención. La mejor manera de proteger a las personas frente a la movilidad climática es evitando que ocurra. La Comisión y la Corte han caracterizado el desplazamiento forzado como pluriofensivo, ¿no? Muchas razones que explican por qué las personas se deben desplazar. Pues, la primera cuestión que hacemos hincapié es en el deber de prevenir. Y entonces los estados deben profundizar las acciones de prevención, de mitigación y de adaptación. Tomar todas las medidas preparatorias y anticipatorias necesarias, pero también administrativa, cultural, jurídica y política, para que las personas no sean desplazadas, no deban desplazarse forzadamente de sus hogares por los impactos del cambio climático. Porque lo que se busca, por supuesto, es, en la medida de lo posible, que las personas no tengan que desplazarse y que se respete su derecho a la residencia, su derecho a permanecer en su lugar de origen o en su lugar de residencia habitual. Para lograr este objetivo se proponen distintas medidas, pero básicamente se apunta a la prevención. Y la tercera acción prioritaria que intenta apuntar la resolución es la internalización o implementación de la resolución y de los estándares de protección. O sea, la idea es que los estados deben estar preparados para responder y proteger a las personas cuando las medidas de prevención, mitigación y adaptación no puedan impedir el desplazamiento o la inmovilidad por un desastre o el impacto del cambio climático. En ese sentido, los estados deben internalizar en el ámbito doméstico los mecanismos que aseguren protección y asistencia humanitaria, tanto a las personas que se ven inmovilizadas por estos impactos o quienes se desplazan internamente, como quienes cruzan la frontera internacional. En este sentido, sobre la frontera internacional, hubo bastante desarrollo en el plan de Santiago, de Cartagena +40, que se intentó incluir el concepto de protección internacional por motivos climáticos dentro del plan de acción, y rige, por supuesto, en ese caso, el principio de no devolución, cuando los factores climáticos desencadenan situaciones que perturban gravemente el orden público y puedan poner en peligro la vida, la libertad o la seguridad. Estamos hablando de la estratosfera, parece de Narnia, cuando hablamos del principio de no devolución por motivos climáticos, cuando nos están tirando por la cabeza el principio de no devolución como si no existiera. Pero hay que seguir insistiendo, ¿no? Bueno, la resolución también propone que los estados desarrollen campañas de difusión y de capacitación de las autoridades oficiales que deben implementar estas directrices. Y por supuesto, sacamos esta resolución también intentando incidir de alguna manera en la opinión consultiva, y creo que algo lo logramos. La movilidad es un fenómeno multicausal. Hace mucho tiempo que la Comisión viene advirtiendo que son distintas las razones que motivan a las personas a movilizarse, básicamente situaciones de desigualdad, de pobreza, de violencia, pero hace mucho tiempo que la Comisión viene advirtiendo que la cuestión del cambio climático, las emergencias climáticas, se está convirtiendo en una de las razones principales. Sobre todo pensemos, nosotros acá desde el sur estamos bastante protegidos, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires, pero hay países que están
donde tenemos que dar respuestas y las políticas de movilidad, sea de desplazamiento, sea de inmigración y sea de refugio, tienen que adaptarse a estos nuevos contextos. Así que dejo acá para que después de continuar también. Bueno, muchísimas gracias. Y sin solución de continuidad, también queremos dar paso a los comentarios de la compañera del CELS, Lucía Galopio, y a Cristian Fernández de Fan, porque también, bueno, ellos están en la primera línea, son los gladiadores en el uso de todas estas herramientas internacionales, y bueno, también ver un poco qué es lo que pasa en el aterrizaje a la praxis cotidiana de todos estos andamiajes internacionales. Bueno, muchas gracias a María José, gracias a Andrea y a Gabriela por sus intervenciones y gracias a Cristian por compartir este panel. Voy a ser breve, me voy a referir a la movilidad internacional, que es el aspecto que nosotros queríamos abordar en esta ocasión, y a algunos elementos que nos interesa que estén presentes cuando hablamos de movilidad internacional en estos contextos. Muchos de ellos ya fueron abordados por Andrea y por Gabriela, y por supuesto no voy a reiterar. Sí, una de las primeras cosas que quería comentar Sí, pero no hay descarga tierra en el salón y de repente hay una interferencia. Bueno, entonces, ¿cómo sugerís continuar a capela? Sigan, sí. ¿Ahí se ven? Sí, sigue hablando. No se la computadora porque es mía. No. Bueno, ahí se escucha bien igual. O sea, algo que yo no tengo es volumen bajo en la voz. Y tengo las manos libres para hablar, así que ahora me siento más cómoda. Bueno, les decía que lo que nos interesaba contar un poco es cómo muchos de estos aspectos, desde la sociedad civil los venimos siguiendo, muchos de estos aspectos que mencionaron tanto Andrea como Gabriela, en distintos escenarios multilaterales y distintos escenarios de cooperación y de diálogo respecto al tema, gracias. Y vamos viendo cómo las discusiones de alguna manera van solapándose y van convergiendo. Y en todos los escenarios nos encontramos con acciones tendientes a la prevención, a la mitigación de los daños, a tratar de evitar el desplazamiento forzado, como bien decía Andrea, que por supuesto es el objetivo de máxima. Y hay algunas acciones tendientes a la protección de las personas que efectivamente no pueden evitar el desplazamiento y cruzan fronteras internacionales, y sobre ese punto nosotros venimos desarrollando la idea de algunos estándares mínimos que tienen que existir para que esos desplazamientos se encuentren en el marco de la protección, que por supuesto no nacen de un repollo, nacen de todos los instrumentos que el sistema viene desarrollando y que se van recogiendo en otros instrumentos también. Recientemente, por ejemplo, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que es el mecanismo del Mercosur que aborda la temática de la migración, desarrolló un plan de trabajo a 10 años, y dentro de ese plan de trabajo a 10 años una serie de acciones bianuales para 2025 y para 2026, organizadas por ejes, y uno de los ejes de trabajo que priorizó la Conferencia Sudamericana es el abordaje del desplazamiento forzado por razones climáticas.
Lo interesante de el abordaje que le dieron es que hacen el énfasis en la capacitación de los funcionarios y funcionarias que van a recibir a personas desplazadas por razones climáticas y en el fortalecimiento de las comunidades de acogida. Y para nosotras eso es un elemento esencial cuando pensamos en desplazamientos masivos por desastres, ¿no? Por supuesto es distinto si hablamos de los desplazamientos de largo plazo o por ocurrencias lentas, donde la migración va a ser tal vez constante, pero no tan masiva. Pero cuando hablamos de un desastre natural o de un desastre climático, nos podemos encontrar con desplazamientos masivos entre fronteras que además en general en nuestra región se dan en fronteras de países pobres hacia países pobres. Entonces las condiciones de recepción en general no son las mejores. Y es interesante que los estados se planteen la necesidad de fortalecer a quienes reciben, porque la movilidad en estas condiciones no solo tensiona, por supuesto, a las personas que se ven obligadas a desplazarse y en las condiciones en las que lo hacen, sino también a las comunidades que reciben a toda esa población repentinamente en situación de mucha vulnerabilidad, con demandas, con necesidades humanitarias, que generalmente llegan, como decíamos, a otras comunidades pobres con sus propias necesidades y sus propias demandas. Entonces hay un aspecto que cada vez cobra más relevancia, siempre lo tuvo, pero cada vez emerge más como una necesidad de generar una voz, de construir una voz regional ahí, es la importancia de los gobiernos locales. La importancia que tiene el gobierno municipal, que es quien atiende en primera línea a la persona que llega, entendiendo que más allá de la presencia de organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer acciones humanitarias, quienes tienen que dar una respuesta integral son los estados, y es a donde las personas posiblemente se acerquen a solicitar esa ayuda. Entonces, bueno, la necesidad de involucrar a los gobiernos locales en la toma de decisiones sobre políticas migratorias es importante, porque a veces siempre las políticas migratorias se definen a nivel federal, a nivel gobierno nacional, y no siempre contempla las especificidades de las comunidades locales que más reciben y en peores condiciones reciben a la población migrante o solicitante de asilo. Y sobre esto, otro de los elementos que nos parece esencial que exista para el abordaje o para la recepción de personas desplazadas por razones climáticas, o por cualquier razón, pero en este caso concreto, es la existencia de mecanismos de regularización e inclusión en el país de acogida. Y esto está desarrollado en todos los instrumentos de los que estuvimos hablando, e incluso está desarrollado también en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es el instrumento donde ahora están concentrando más esfuerzos los estados, a pesar de ser no vinculante, tal vez por eso. Y es esto de que las personas se encuentran en mayor riesgo, no solo por la condición en la que migran, sino por la falta de acceso a documentación, a una permanencia estable o a posibilidad de integrarse efectivamente en los países donde llegan. Entonces, tienen que existir, y esto también lo aborda la resolución 2 de la Comisión, la resolución del año pasado, tienen que existir mecanismos para que las personas puedan acceder primero acceder regularmente al territorio, pero también que puedan acceder a una condición de permanencia o a un mecanismo de protección si fuese por la vía del asilo. Esto no excluye que existan mecanismos complementarios de protección. No necesariamente la protección tiene que estar dada mediante la vía del asilo, pero para que una vía complementaria de protección sea efectivamente una vía complementaria de protección, tiene que garantizar el principio de no devolución, como bien decía Andrea, en el contexto en el que nos encontramos. Es decir, podríamos hablar también de visados humanitarios. No necesariamente todas las personas que se desplazan masivamente tienen que ser reconocidas como refugiadas mediante el sistema de asilo, pero para que el visado humanitario sea efectivamente una vía complementaria de protección, tiene que garantizar la no devolución. Y estos mecanismos tienen que ser accesibles, tienen que ser permanentes, tienen que ser sostenibles, al menos en el tiempo, para las personas que buscan acceder a ellos. Tal vez en esto me detengo un segundo para recuperar una experiencia argentina, que es la experiencia del visado humanitario por razones climáticas, que salió en, quiero decir, 2022, no estoy segura, creo que es 2022. Debe ser.
Que fue una iniciativa... ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente porque no tiene aplicación, porque no sirve. Esta es mi opinión. Pero... Habla fuerte. Sí. Esta es una resolución, una iniciativa que Argentina anunció en el marco de la evaluación del Pacto Mundial del 2022, en la que, mediante una disposición, se estableció un visado humanitario para responder a desplazamientos masivos por desastres ambientales. Es una resolución que tiene la intención de brindar una respuesta migratoria, de acoger y dar regularidad migratoria a las personas que llegan en ese contexto, pero tiene tantos requisitos previos que es prácticamente imposible acceder a ella. Tiene que haber una declaración de desastre por parte del gobierno del país de origen, tiene que haber una selección, un procedimiento de selección de las personas a trasladarse por parte de la OIM o el ACNUR, tiene que haber un acompañamiento de ese desplazamiento. Todo ese proceso es muy complejo para personas que están atravesando un desastre ambiental. Sí. Entonces, no tiene mayor aplicación. Eficacia. Sin embargo, si pensamos en, por ejemplo, los mecanismos que ya existen en nuestra región, Sudamérica ya tiene mecanismos de movilidad, de libre circulación, que podrían tranquilamente acoger a la población que se desplaza dentro de la región y darle una documentación o una regularidad más amplia y con muchos menos requisitos que terminan haciéndola inaplicable. Es decir, la expectativa detrás de la resolución y las razones por las que se resolvió esa disposición es también la práctica la hace eso, en lo efectivo imposible o muy difícil de aplicar. Por eso sigue vigente, porque efectivamente está pensada para sucesos que en algún momento podrían llegar, pero que por el momento no sucedieron y tampoco están dadas las condiciones para que se aplique. Entonces, de vuelta, y con esto voy terminando, a lo que apuntamos nosotros es a fortalecer más los mecanismos de regularidad que nuestra región ya tiene, también pensando en esto. Si pensamos solo en Sudamérica, Sudamérica no es una región tan atravesada por este tipo de desplazamientos masivos y por desastres, sino más bien por los desplazamientos de ocurrencia lenta. Entonces, ¿por qué orientarnos hacia las soluciones ad hoc o hacia los mecanismos de visado humanitario tan excepcionales y tan concretos cuando tenemos mecanismos como el Acuerdo de Residencia Mercosur o la Carta Andina, que permiten a las personas circular y regularizarse sin tener que atravesar tantas burocracias? Porque en definitiva a lo que se apunta es a que la regularización primero permita la permanencia, pero también permita la inclusión y la integración en la comunidad. Entonces permita trabajar, permita acceder a ayudas sociales, permita la respuesta humanitaria de emergencia incluso. Y por último, por supuesto, lo que no tiene que dejar de existir es enfoques diferenciados para las poblaciones que requieren de una mirada interseccional. Muchas veces las poblaciones que se ven obligadas a transitar estos desplazamientos son comunidades indígenas, donde se requiere una atención especial de sus necesidades y sobre todo de su capacidad de respuesta y de agencia ante la situación. Esos son como algunos de los elementos que nosotros queríamos destacar. Seguimos apostando a la existencia de los criterios de reconocimiento de la condición de refugiado cuando apliquen. Estamos atravesando un momento difícil. Y de hecho todo esto de lo que estamos hablando tiene un sentido en un nivel y no deja de estar atravesado por un sentido también más práctico, donde nuestra región está atravesando un momento de una securitización y militarización de las fronteras, donde todo esto parece como medio contradictorio, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la incidencia que nosotros apuntamos a hacer en estos distintos escenarios, buscando que los estados garanticen estos estándares mínimos para abordar los desplazamientos. Muchas gracias a todos. Yo, en primer lugar, quiero pedir disculpas por los defectos técnicos, sobre todo a la gente que nos está viendo y toda la transmisión. Si acá lo padecimos, no sé lo que llegará en el Zoom y en las redes sociales. Pero creo que desde las distintas perspectivas cada uno está aportando un granito de arena. También quiero decir que Lucía Galopo también está en la Universidad Nacional de Lomas de Lanús,
y también allí desarrolla el tema de migraciones con especialización en este tema. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, darle la palabra a Cristian Fernández. Él es responsable del área jurídica de FAR, un gran compañero en el trayecto que vamos haciendo, no solamente de Cuenca, Matanza, Riachuelo, sino también en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, donde estamos juntos en los foros de defensores y defensoras ambientales. Y bueno, le habíamos pedido un poco también a FAR hacer esta reflexión sobre si el acuerdo de Escazú, en la medida en que también pone el énfasis en el acceso a la justicia, en el acceso a la información, en la defensa de los defensores, si también podría ser un instrumento o una herramienta que nos ayude a los países, al menos en los países donde haya ya ratificaciones, para palanquear en estos temas de movilidad forzada por conflictos ambientales. Igual, a medida que hablaron, tengo cada vez más preguntas, pero las dejamos para el final y le damos la palabra a Cristian de viva voz. Bien, bueno, muchas gracias María José por la invitación. Trataré de ser breve, teniendo en cuenta que estamos ahí sobre el pucho de la hora. La verdad que fueron muy buenas todas las exposiciones y quiero reconocer que no soy un experto en estos temas para arrancar, con lo cual fue muy educativa para mí esta charla. Efectivamente, bueno, mi experiencia está más vinculada al derecho ambiental, al litigio ambiental, y estaba pensando, ¿no?, sobre situaciones de movilidad forzada, de cómo podemos ver en algunos casos paradigmáticos en los cuales, bueno, puede estar relacionado con fenómenos climáticos extremos, pero también, como vos mencionabas al principio de la conversación, María José, con el extractivismo, ¿no? Y en este sentido me acuerdo de este conflicto que lleva muchísimas décadas entre La Pampa y Mendoza por la cuenca del río Atuel, que bueno, justamente La Pampa se convirtió en un desierto y eso obligó a muchas comunidades campesinas a migrar porque ya no podían vivir con las actividades que hacían respecto al suelo y de agricultura, justamente por la desertificación en que quedó La Pampa por la obra hidráulica de Mendoza. Después pensaba también en lo que fue la represa de Yacyretá, ¿no? Yacyretá generó muchísimos desplazamientos, estamos hablando de decenas de miles, y esa fue una cuestión que no fue correctamente indemnizada. Las personas que sufrieron ese desplazamiento, tanto en Argentina y Paraguay, no fueron indemnizadas como manda la ley, con lo cual ahí también vemos una situación compleja que se suma a este desarraigo, ¿no?, que se ven obligadas las comunidades. A esto sumamos como ingrediente que hoy se encuentra en un estado de derogación la ley de emergencia de tierras que protegía a las comunidades indígenas también frente a procedimientos extractivos, como puede ser la minería de litio. Vemos comunidades en Jujuy que son desalojadas para llevar adelante este tipo de actividades. Y cuando, la verdad que cuando las escuchaba, y también ahora con esta pregunta que disparás, María José, respecto de el acuerdo de Escazú, si nos puede servir o no, bueno, yo creo que se vino hablando, ¿no?, de todo lo que es la emergencia climática y cómo esto impacta en la movilidad. Y bueno, justamente la opinión consultiva 32, de la cual nos hablaba Gabriela Pacheco, fusiona estos mundos de la crisis climática con los derechos humanos, y en ese sentido me permito reflexionar sobre las evaluaciones de impacto ambiental que siempre criticamos por muchísimos puntos ciegos, problemas metodológicos que tienen, y también vemos que no está abordada esta cuestión, no está abordada la cuestión de, bueno, la movilidad forzada que puede llevar adelante o implicar este tipo de extractivismo o este tipo de grandes industrias o grandes megaproyectos, ¿no? Incluso también pensarlo lo que tiene que ver con el fracking, ¿no? El fracking, nosotros trabajamos con comunidades de Sausal Bonito en Neuquén que realmente se quieren ir de allí porque les tiembla el suelo. Una zona donde antes no existía sismos,
producto de los sets de fractura, de esta técnica de fracturación hidráulica, se generan sismos y la gente se despierta de madrugada, que se le raja la casa, y eso genera unos problemas de salud mental y ataques de pánico muy graves. Y también me parece interesante hacer dialogar a todo lo que es el derecho de los migrantes con el derecho a la salud mental, ¿no? Así también como hablábamos del derecho al clima sano o el derecho al ambiente sano. Me parece interesante ese diálogo. En Sausal Bonito es muy preocupante la situación porque las empresas y el Estado dicen, en verdad, aquí no sucede nada. Sin embargo, vemos que las empresas lo que hacen es, les prometen, les hacen firmar contratos a la gente que allí vive, diciendo, te vamos a dar una vivienda antisísmica, pero nos tenés que permitir destruir tu casa, porque obviamente es el reconocimiento explícito de que esas casas corren riesgo de derrumbarse, y el reconocimiento más cabal de que si te doy una vivienda antisísmica es porque estoy reconociendo que estás en una zona sísmica que antes no era sísmica. Entonces ahí vemos una situación muy particular. Y por último, me quería referir unos minutos a este caso emblemático de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el cual la Corte Suprema el año pasado toma la decisión de cerrar el caso con muchas asignaturas pendientes, y entre esas asignaturas pendientes, porque una de las mandas judiciales muy importantes que había establecido la Corte en 2008 tenía que ver con la relocalización de los vecinos en el camino de Sirga, los vecinos que sufrían la contaminación justamente del riachuelo, los vecinos que tenían plomo en sangre y veían afectada su salud, justamente por las problemáticas en la calidad del aire que tiene benceno, que es cancerígeno, y eso se ve en los vecinos que sufren enfermedades respiratorias, que tienen problemas de piel y tienen cáncer. Si bien este caso de movilidad forzada viene por una sentencia judicial estructural, porque la Corte ordena esa relocalización, lo cierto es que cuando la Corte cierra el caso, las estadísticas mostraban que solamente el 40% se habían dado las soluciones habitacionales y se había relocalizado, con lo cual estaba pendiente el 60%. Es decir, la Corte decidió cerrar el caso y poner un punto final a la ejecución de esa sentencia, a pesar de que faltaba un 60% de esta problemática en particular, sin mencionar otras. No voy a meterme con otra porque estamos en esta conversación respecto de la movilidad forzada. Pero justamente frente a eso, lo que hicimos desde la sociedad civil, tanto la Asociación Civil por los Derechos Humanos, FARN, la Asociación de los Vecinos de la Boca y el CELS, como ex cuerpo colegiado, porque ya dejamos de ser cuerpo colegiado cuando la Corte cierra el caso, a pesar de que no dijo nada la Corte sobre qué rol iba a continuar jugando el cuerpo colegiado, pero de alguna manera al cerrar el caso y archivar cientos de causas vinculadas, entendemos que aniquiló nuestro rol. Sin embargo, nos mantuvimos juntos, sumamos al Ministerio Público de la Ciudad, sumamos a la Fundación Tramas y juntos planteamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la cuestión del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo siga siendo una política de Estado, y en ese sentido lo que le pedimos a la Comisión Interamericana, más allá de muchas cuestiones ambientales, fue que reconozca que el derecho a respirar un aire limpio es un derecho humano autónomo, diferente del derecho al ambiente sano. Y ojalá que esto sirva para que en el futuro nadie tenga que emigrar por la contaminación del aire y porque el aire la enferma. Y dejo por ahí. Muchas gracias, Cristian, también. Yo quiero hacer un comentario y abrimos el diálogo. Vengo del Encuentro Plurinacional de Mujeres lesbianas, transgénero y diversidades, el 38 encuentro. Los temas de migraciones y de mujeres migrantes siempre han estado, los temas climáticos, los temas ambientales, y nuestro taller de ecofeminismo va cobrando volumen, y también tenemos una asamblea de la Via Yala, donde hay muchas comunidades indígenas. Lo que yo quiero decirles es que la cantidad de ejemplos de territorio, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de movilidad y situaciones dramáticas de personas desplazándose, son infinitos.
pensar en la radiografía que salió de la provincia de Buenos Aires en estos días con el arsénico en el agua. Digo, a ver, si vos sos una persona humilde, estás en un barrio que tiene agua arsénico, que no podés comprar el agua, que no te están porque digo, en el momento en que teníamos el cuerpo colegiado, más o menos se podía ir al Estado y exigirle a Kumar que repartiera los bidones. A veces podía fallar, pero había. Ahora es una situación dramática. Después tuvimos, no sé, les digo ejemplos de los que no se mencionaron, pero yo también estuve en la asamblea por la mal llamada hidrovía en la defensa del río Paraná. Bueno, lo que están planteando con la privatización del río, con el tipo de dragado que están haciendo y con todos los agrotóxicos que llegan al río Paraná de toda la pampa húmeda, determinan la muerte de todos los peces. Todo lo que es la pesca artesanal a lo largo y ancho del Paraná, te estoy hablando desde Corrientes, Chaco, Santa Fe, han aniquilado. Esa gente que vivía de esa tarea se muda, se va, todo esto, y tenemos, hicimos encuestas todo el año pasado en 8 provincias, donde no fueron los incendios en la Patagonia, incendios en Córdoba, toda la cordillera con el extractivismo, el fracking, la gente mudándose, desplazándose, y toda la zona de los ríos mudándose por razones que tienen que ver con la contaminación de agrotóxicos. Ahora, lo que cuenta la gente es que no hay ningún tipo de ayuda de nada ni de nadie. O sea, el Estado no existe en la mayoría de los casos. Todos recurren a algún familiar que vive en otro lugar y los desplazamientos son a poncho. Y a lo sumo existe el Estado municipal o el provincial para la emergencia. O sea, el Estado provincial existe, cuando vino la inundación les dieron los colchones, los pusieron en una escuela, pero eso no implica nada vinculado a volver o a resolver la escuela, los chicos o la mudanza definitiva. Y la otra cosa es esta, la recurrencia de las situaciones que se producen por crisis climática o la recurrencia de las situaciones que tienen que ver con la contaminación, porque el dique de cola, el cianuro que usar, va a ser brutal, una vez que hay sequía, eso llegó para quedarse. Una vez que arrasaron con el bosque porque lo incendiaron, se perdió el bosque. Entonces, los modos de vida de esas personas quedan exterminados, no hay manera de volver a ese lugar. Algunos resisten, otros se mudan, pero no hay planeamiento estratégico gubernamental. Hicimos, y esto lo digo, arrancamos la investigación durante el gobierno de Alberto Fernández y ya no había previsión durante ese gobierno, menos ahora que el Estado se ha retirado en todas sus formas. Entonces, es muy importante la resolución que nos relataba Andrea, es muy importante la opinión consultiva, pero creo que también tenemos que hacer foco en trabajar con los gobiernos subnacionales, en trabajar con los municipios, para que también haya un planeamiento estratégico participativo vinculado a estos temas, porque, a ver, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en el río Luján, es como que cada vuelta amanecieran de nuevo con una situación, pero no han hecho nada para evitar que esa situación vuelva a ocurrir. Eso es lo que está pasando. Y después los procesos del extractivismo sin fin, no tienen límites, ¿no? Pero bueno, yo me callo. Quisiera que nuestras invitados, participantes, celebridades que tenemos entre el público también puedan hacer sus comentarios y preguntas, y también nuestros alumnos, que también son muy célebres y bienvenidos. No sé si hay comentarios, las doctoras. Preséntense porque no sé si todo el mundo los conoce, si podemos girar. Yo soy defensora en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad muy precioso, y respecto de lo que estaban hablando, el tema del cierre del caso Lo que pueda. de la
cuenca del río Matanza-Riachuelo obviamente va a dejar clientes, entre comillas, en todas las jurisdicciones donde esta cuenca pasa, sin coordinación. Muchas van a venir al Ministerio Público de la Defensa y la verdad que sería muy importante tener claras algunas acciones que a lo mejor se pudieran coordinar. No hay nada de esto, que yo sepa por lo menos, pero bueno, podríamos hacerlo tal vez empezando informalmente, no sé, porque las respuestas son urgentes. Por el cierre del organismo que se ocupaba, que coordinaba la política, que llevaba adelante, se hicieron algunas cosas, pero quedaron pendientes, como vos dijiste, una gran parte, por no decir la mayoría, y es urgente hacerlo. Así que nada, creo que cualquier esfuerzo va a ser muy bienvenido. Por ahora no puedo decir nada más, pero estamos para trabajar. Podemos quedar digamos. en contacto. Sí. La doctora Pucharello es una celebridad también porque es una de las defensoras de la ciudad del patrimonio, que tiene, yo que investigué todos estos temas, ella es, digamos, una de las que más ha cuidado el patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, cosa que frente al extractivismo urbano no es fácil. Sí, muchas gracias. No sé si Bueno, no, antes que nada agradecer a todas las... presentarte también. Laura Clérico, profesora acá de la casa. Agradecer a las ponentes y también al colega. Primero, y también María José, porque me pusiste el tema en agenda, porque no suelo, o sea, tenemos mucho sobre opinión consultiva, mucho sobre migrantes, pero bueno, este cruce es necesario que sea visible también aquí en la facultad. Y bueno, hay muchas, tal vez la primera pregunta, Andrea decía, bueno, lo hicimos con lo que ya, o sea, hicimos esta resolución, ¿no? Y enfatizó mucho, es una resolución que logró unanimidad, lo hicimos, no sé si lo dijiste, a ver, con lo que teníamos, ¿no? Dijiste eso, lo hicimos con lo que teníamos, como que da la pauta de que, bueno, relacionaron estándares y de ahí surgieron nuevos estándares, en qué medida también, si nos podés contar un poquitito ahí el trasfondo, más allá de eso, si ves este componente transformador, ¿no? que tal vez humildemente bajito para lograr una unanimidad, no lo dijeron en voz alta, pero ¿qué ves de transformador en esa resolución? Y tal vez lo que yo había leído algunas cosas respecto a la opinión consultiva, como con el tema de migrantes climáticos y todo, lo que tal vez requiera, ¿no? Un desafío, unas vueltas de tuerca son en relación con el principio de non-refoulement, de no devolución, y los desafíos que van a plantear en los casos concretos. ¿Cómo están viendo, tal vez para Andrea, y no sé si sigue la colega de Costa Rica, en el aire, ¿no? Bueno, eso. Y si cuando ustedes en la comisión piensan, si empiezan también en, como viste, escenarios específicos, ¿no? Si Haití, por ejemplo, para ustedes implica, no criterios ad hoc, pero sí criterios donde ya tienen un contexto muy determinado. Para la colega, no sé si también si también trabajás en CAREF, en la clínica. Para ver si ya tenían algunos casos o que tal vez no son explícitos, pero que ustedes digan, me suena a un caso de migrante climático o movilidad climática. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, así es, juntamos las preguntas y después respondo. Hola, bueno, yo soy Estefanía Giacone, soy profesora en la Comisión de Laura Clérico e investigadora, y también me surgió la duda de Haití, porque nada, por el caso de los apátridas y toda la situación que está sucediendo, quería saber si trabajaban ese tema o no. Y después lo otro que pensaba, porque me parece muy interesante cómo se organizó el panel en cuanto a que hay, por un lado, lo que es los organismos internacionales, la Comisión, la Corte Interamericana, pero también, ¿no?, el punto de vista y el trabajo de la sociedad civil. Entonces, lo que pensaba es si pueden, o creo que es una pregunta muy amplia, muy abarcativa, pero ¿cuáles son los principales desafíos que ven a corto plazo
en estos temas, tal vez incluso desde el litigio, ¿no? ¿Qué es lo más complicado? Entiendo que la situación del país en Argentina ya es todo un tema en este contexto, pero bueno, pensaba también si pueden como desarrollar un poco esto. Muchas gracias y muy interesante el panel. Aunque sea, preséntense, estudiantes y... Fuerte, tenés que hablar muy fuerte. Lilian, no. Hola, mi nombre es Andrés, yo soy estudiante de Derecho. Este último cuatrimestre estuve como di mis últimas materias para el CDC. Ya el próximo cuatrimestre ya empezaría como tal la facultad de Derecho. Vine por un curso de Derecho Constitucional. ¿Y sos migrante? ¿Dónde naciste? Colombia. Colombia, muy bien. Hola. Hola, me llamo Jake, soy del Reino Unido y nada, estoy estudiando Derechos Humanos acá en Buenos Aires, en la UNSA. Bueno, Sí. gracias. Y me parece muy interesante. Gracias por venir. No sé si alguien más se quiere presentar. Mariana no quiere. Es tímida. Bueno, vamos a... Miriam, ¿querés preguntar algo? ¿Presentarte? No. Bueno, entonces, Andrea. Bueno, rápido, algunos comentarios a partir de las preguntas. Tenemos una versión de la resolución toda comentada, o sea, cada uno de las oraciones prácticamente tiene su fuente. Fuimos súper estrictos en de dónde estamos sacando esto, ¿no? Eso no lo hace menos transformador, lo hace para nosotros más sólido. Sobre todo en un momento donde hay tanta discusión sobre el carácter vinculante, incluso hay gente que pone en duda el carácter vinculante de las opiniones consultivas, ¿no? Incluso hay comisionados que ponen en duda eso. Entonces, nos interesaba encontrar una fuente jurídica, internacional o interamericana o europea, o de dónde estamos sacando cada una de las afirmaciones. Muchas cosas habían sido dichas por la Comisión Interamericana en informes, en resoluciones, en comunicados de prensa. Entonces, es transformador, quiero creerlo, prefiero creer, en el sentido que busca incidir en políticas públicas, ¿no? Y no se queda en el diagnóstico, y intentamos hacer propuestas o directrices, pensando en todos los niveles de gobierno también, María José, no solamente los gobiernos nacionales. Nosotros no hablamos solamente con los gobiernos nacionales, hablamos con los poderes judiciales, hablamos con los poderes legislativos, hablamos con los gobiernos locales, hablamos con los organismos internacionales de crédito, hablamos con las organizaciones de derechos humanos. O sea, es un documento que pretende hablarle a todos los actores que pueden cambiar la situación. Y habíamos partido de un diagnóstico que veía que había ideas en el ámbito climático, en el ámbito ambiental, y había ideas en el ámbito migratorio o de movilidad, pero no se cruzaban las agendas, ¿no? En el mejor de los casos encontrábamos agendas climáticas con enfoque de derechos humanos o agendas migratorias con enfoque de derechos humanos, ojalá, pero nunca veíamos agendas migratorias con enfoque ambiental o agendas ambientales con enfoque de movilidad. Entonces también intentamos hacer ahí un diálogo cruzado. Pero es una resolución que trata de darles elementos a quienes pueden cambiar las cosas, a los hacedores de políticas públicas, a los que inciden en políticas públicas. Entonces la idea es que la usen, ¿no? Está para que se use, no para que nosotros vengamos a dar charlas, sino para que la gente se la apropie, ojalá los poderes judiciales o los operadores judiciales. Eso sobre la resolución. Sobre Haití, bueno, Haití es el enorme fracaso de América, ¿no? Es el enorme fracaso del sistema interamericano en muchísimos aspectos, no solamente en el aspecto en muchos casos es un Estado fallido, terminamos siempre diciendo lo mismo. En este punto, yo me quedé muy impactada cuando escuché, bueno, sí, estas historias hay en toda América, por supuesto, ¿no? Pero me quedé muy impactada porque hablabas de la cuestión de la patria.
Y me quedé muy impactada cuando supe que ACNUR está estudiando el fenómeno de la apatridia provocada por la pérdida de estados, por la pérdida de territorios, no porque la gente se tenga que movilizar y que entonces pierda su nacionalidad, o sea, lo tradicional de la apatridia, que es un tema que también la Comisión sigue con mucha preocupación, y hay ejemplos en varios países, por ejemplo en Nicaragua, ¿no? O en Cuba, pero lo que vi en ACNUR, en conversaciones con los técnicos de ACNUR, es que están estudiando cómo hay países pequeños, insulares, y nosotros tenemos nuestro Caribe, que puede desaparecer el territorio por motivos de cambios climáticos o emergencias climáticas, y que eso va a provocar a la gente perder su nacionalidad y quedar en apatridia. Y eso yo no lo había pensado, y por eso, digamos, ese no es ahora el tema de Haití, que es mucho otro, pero sí es un asunto que afecta a pequeños estados insulares del Caribe y que están en mucho peligro. Igual Creo que hago una acotación ahí. Sí. Las compañeras de Colombia y de Venezuela y de Panamá ya nos contaron que hay islas en el Caribe que ya están abandonando las poblaciones porque saben que irreversiblemente se pierde esa tierra. Y en el caso, obviamente, en el caso del Pacífico, es donde, por lo menos el caso de Tuvalu para mí es el más emblemático, porque ellos directamente ya están teniendo un convenio con Australia y con Nueva Zelanda y están reflexionando de cómo mantener su nacionalidad, a pesar de que está claro que van a terminar viviendo todos en Australia o en Nueva Zelanda porque su país va a desaparecer. Y están trabajando más que nada con arquitectos que trabajan sobre el mar para ver si pueden hacer como un santuario de su cultura en algún lugar donde su tierra se hunda. Hay un arquitecto francés que estaba recién en la COP30 que planteaba, viste, como de la misma manera que hacen, que también es todo un tema, como en Dubái han ganado terreno al mar para hacer construcciones, etcétera, etcétera, están planteando casi como un museo acuático para estas islas en estas tierras que van a desaparecer. Pero, digamos, para la gente, cuando todo el concepto de Estado está asociado en parte al territorio, es muy fuerte cómo conservar una cultura que va a estar fuera de toda territorialidad, ¿no? Es muy impresionante. Vos también tenías cosas para... Perdón, y solamente sobre Riachuelo y sobre Atuel, no puedo opinar. No, sabemos que no puedo opinar. Sé que están las denuncias, en el caso de Atuel también hay una denuncia. Cuando apagamos la cámara... No puedo, soy súper estricta. Muy bien. No, bueno, de nuestro lado, respondiendo a la pregunta de Laura, yo trabajaba en CAREF antes y coordiné la clínica jurídica bastante tiempo. Ahí me parece que lo que pasa con la población migrante que llega a Argentina es que la población migrante que llega desplazada por razones climáticas únicamente es poca. Tuvimos llegada de personas de Haití en distintos momentos, huracanes, tsunamis y demás episodios. Hubo como cierta afluencia un poco más masiva, pero no es la mayoría de la población que llega acá. Y tal vez sí existe, que pasa con un montón de otros fenómenos, sí existe población de la región que se desplaza porque las condiciones de vida se ven arrasadas por efecto del cambio climático, de las industrias extractivistas y demás, pero quedan de alguna manera invisibilizadas porque acceden a otras respuestas. Ese es por ahí el riesgo de apelar a los mecanismos estables que te invisibiliza los datos. Entonces por eso también es importante que haya como un seguimiento en los censos, en las encuestas de hogares, en las encuestas que hace el grupo de trabajo del CONICET, de indagar un poco más sobre las causas estructurales de la migración, porque no siempre el criterio de erradicación responde a la verdadera razón de la movilidad. Lo vemos con todas las personas que se desplazan por el conflicto armado interno en Colombia. Son muy pocas las que llegan a otro país y se reconocen como víctimas del conflicto. Son Mercosur y se radican como Mercosur. Pero bueno, hay muchas capas en eso. Y después quería destacar lo que vos decías sobre que la resolución está hecha con lo que había. A mí,
además de que entiendo la finalidad por la que se hizo, me parece de lo más valioso que tiene la resolución, porque si hay algo que nosotros sostenemos siempre es que no hay que inventar la rueda todas las veces, la rueda ya está inventada, lo único que tenemos que hacer es aprender a hacerla girar. Y un poco nos pasa eso, que todos los debates parecen empezar de cero, todos los mecanismos multilaterales, hay infinidad de mecanismos multilaterales hablando sobre migración. Unos hablan sobre migración venezolana, otros hablan sobre migración sudamericana, otros sobre migración de Centroamérica, otros sobre migración forzada. Y la falta de diálogo entre sí complica mucho eso, las respuestas más integrales. Y algo de lo que estamos viendo es que lo que se nos impone es la necesidad cada vez más del cruce de agendas. Cuando hablamos de migración no hablamos solo de migración hoy en día en nuestra región. Hablamos de migración en un contexto de, como les decía antes, de securitización, de gobiernos que usan las expulsiones y negocian con otros países para deportarle gente a cambio de dinero. Hablamos de una falsa lucha contra el terrorismo como justificación para expulsar gente. No hablamos solamente de migración, integración y regularización migratoria. Hablamos de un fenómeno mucho más complejo donde la migración es una parte. Entonces, bueno, cada vez se impone más la necesidad de hacer ese cruce de agendas y que la resolución haya ido con esa idea es de lo más valioso. Bueno, no sé si hay un comentario final de Cristian, sino de mi parte agradecerles muchísimo a todos y todas por haber estado aquí compartido, sobre todo la gente que nos está viendo de otras partes de América Latina. Vamos a estar teniendo otro seminario desde Brasil la semana que viene, pero sobre todo es muy importante que sigamos en contacto. Quedamos a disposición desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir. Acá, bueno, la mayoría somos todos profesores de la casa, pero agradecerle muy especialmente, por supuesto, a Gabriela Pacheco, que nos acompañó desde Washington. Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Ella me dijo que estaba viajando a Washington. Yo creo que estaba en Washington, pero estoy casi convencida de que estaba en Washington. Y por supuesto es Verónica la que estaba en Costa Rica. Verónica Gómez iba a la sesión. Y por supuesto agradecerle también a Andrea Pollack. No sabemos cuánto tiempo te quedaste en Argentina, pero vas y venís todo el tiempo. Mañana a la noche. Bueno, agradecemos mucho más aún que nos hayas hecho este huequito, este espacio. Por supuesto, Cristian Fernández, amigo de la casa, y Lucía Galopo, muchísimas gracias. Y a todos por haber venido hasta acá físicamente y por habernos acompañado más allá de los errores técnicos. Bravo, bravo, bravo. Y bueno, nos seguimos viendo en las causas. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, salió. Sí.